nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Marlene Balmaceda. Slish Villachica nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Régimen manda a cerrar y a ocupar el medio de comunicación Trinchera de la Noticia. Voces del Sur documenta más de 70 ataques a la libertad de prensa en mayo. Gobernación cierra otras 24 organizaciones extranjeras. En El Pulso abordamos los resultados de la 9ª Cumbre de las Américas. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este viernes 10 de junio de 2022. Las 5 del día. Las noticias más importantes. El medio de comunicación Trinchera de la Noticia denunció la tarde de este viernes que la policía se tomó sus instalaciones y el Poder Judicial notificó el cierre del medio, fundado por el periodista fallecido Javier Reyes Alba. A través de sus redes sociales, Trinchera de la Noticia denunció la ocupación policial de sus oficinas, ubicadas en las cercanías de los semáforos de la Tenderí en Managua. En declaraciones a la agencia de noticias EFE, la directora María Alicia Talavera informó de manera escueta que la resolución del Poder Judicial disuelve la sociedad y la policía ocupa el local y sus bienes. Desde 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha arremetido contra al menos 4 medios de comunicación independientes nacionales, entre ellos 100% Noticias, Confidencial, La Prensa y ahora Trinchera de la Noticia, al tiempo que ha censurado a medios departamentales y a la Iglesia Católica, a la que despojaron del canal católico sin ninguna justificación. La red regional Voces del Sur documentó 73 casos de violaciones a la libertad de prensa en mayo. 65 fueron perpetradas contra medios de comunicación y 8 contra personas naturales. Indica que desde la represión de 2018, al menos 118 periodistas se han visto forzados al exilio y ante las amenazas de cárcel que se agudizaron, en mayo de 2021, más de 70 comunicadores tuvieron que salir del país. Voces del Sur advierte que la represión alcanzó a la Iglesia Católica, que fue despojada del canal católico. También recordó que en 2021 fueron canceladas las frecuencias de corte cristiano, Enlace Canal 21 y Radio Nexo. El vicario general de la Arquidiócesis de Managua, Monseñor Carlos Avilés, amplió su denuncia sobre las tácticas que utiliza la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo para ejecutar la persecución religiosa contra la Iglesia nicaragüense. En declaraciones al periodista Josué Villalón en Radio María España, Monseñor Avilés señaló que son muchos los casos de acoso al clero, incluidas grabaciones de homilías, infiltrar gente en las comunidades, en las clases de catecismo, de confirmación y primera comunión, para ver qué es lo que se está enseñando y revisar cada semana unas 50 homilías para saber qué predican. Preguntado por el periodista sobre si existía alguna comunicación entre la iglesia y el régimen orteguista, Monseñor Avilés explicó que no hay diálogo y que todo se limita a unos pocos canales de comunicación para hablar de emergencias. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más condenó la cancelación arbitraria de 17 organizaciones no gubernamentales internacionales que operaban en Nicaragua, que fueron canceladas por no registrarse como agentes extranjeros. La organización alertó que a la fecha más de 400 organismos han sido cerrados por el régimen, violentando el derecho de libertad de asociación, participación política, el legal y el debido proceso, así como la contribución al país. Gobernación canceló este 10 de junio a 24 entidades internacionales, incluidas el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo, Nuevas Esperanzas, Proyecto Minnesota León y otras de Estados Unidos, España, Holanda, Alemania, Italia y Reino Unido. El investigador italiano Javier Salomón reveló que parte de las reliquias de la Catedral de León son obras del famoso orfebre y joyero del siglo XVIII, Luigi Valadier. Destacó que este descubrimiento es de gran importancia para Nicaragua y el mundo. El templo cuenta con 25 piezas que forman parte de la colección de Valadier. Entre ellas están 12 candelabros, 2 custodias,
la custodia rococó y la custodia pequeña que se creía réplica, un cáliz, un copón y los 9 relicarios, incluyendo el Lignum Crucis. Salomón aseguró que las reliquias son uno de los tesoros artísticos más grandes en Nicaragua, debido a que la colección del famoso joyero no se tiene ni en Roma. 8 de cada 10 personas de Nicaragua queremos vivir en libertad. Es nuestro derecho. Queremos ser felices. Demandamos respeto y cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Queremos vivir en paz, sin miseria ni opresión. Sobrevive la palabra y el camino, porque sos Nicaragua, la guerrera del amor. Movimiento Autónomo de Mujeres. El Pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. La Cumbre de las Américas cerró este viernes en Los Ángeles, California, con el anuncio de varios proyectos y acuerdos en materia migratoria, climática, comercio e inversión privada, a los que no accedieron las dictaduras de Nicaragua, Venezuela y Cuba. La ausencia de estos 3 regímenes fue tema de debate, con la consecuencia que los presidentes de México y Honduras, Andrés Manuel López Obrador y Xiomara Castro, tampoco se presentaron en un contexto de crisis migratoria. Activistas que participaron en el foro paralelo denominado Cumbre de los Pueblos, que se realizó también en Los Ángeles del 8 al 10 de junio, marcharon en protesta por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua. A pesar que las manifestaciones son criminalizadas en estos países, los propagandistas de las dictaduras pudieron ondear banderas y gritar consignas con toda libertad en la ciudad estadounidense. En el foro regional, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, propuso cambiar las reglas de futuras cumbres para que ninguna nación quede sin ser invitada. El presidente de Chile, Gabriel Boric, también señaló que el foro era el lugar ideal para reclamar a Nicaragua que libere a los presos políticos. Sin embargo, el mandatario colombiano Iván Duque sostuvo que no hay exclusiones, sino rechazo a cualquier forma de dictadura. Escuchemos a los presidentes latinoamericanos. Definitivamente hubiésemos querido otra cumbre de las Américas. El silencio de los ausentes nos interpela. Para que esto no vuelva a suceder, quisiera dejar sentado para el futuro que el hecho de ser país anfitrión de la cumbre no otorga la capacidad de imponer el derecho de admisión sobre los países miembros del continente. Acá debiéramos estar todos y no estamos todos, porque no me gusta la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Y saben por qué? Porque sería distinto sostener en un foro como este, con todos los países presentes, incluso aquellos que decidieron restarse por esta exclusión, la urgente necesidad de la liberación de los presos políticos de Nicaragua. Que aquí no hay exclusiones ideológicas. Aquí hay un rechazo contundente, preclaro, a cualquier forma de dictadura y de atentado contra la estructura democrática de nuestras naciones. Por su parte, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, expresó su interés de conversar con Daniel Ortega sobre el tema de los presos políticos, lo que, según dijo a La Voz de América, les causa preocupación. También se refirió a la entrada de militares rusos a Nicaragua, que en un noticiero de Rusia fue anunciada como una advertencia contra Estados Unidos, aunque después funcionarios de la Cancillería rusa aclararon que se trata de intercambios rutinarios y no buscan alterar la estabilidad y equilibrio en América Latina. Nosotros no tenemos ejércitos desde el año 1949. Imagínense cómo nos sentimos, preocupados y con mucha razón. Hace justo un mes usted tomó posesión de su cargo. ¿Ha tenido tiempo de hablar vis a vis con su homólogo y vecino, el presidente Daniel Ortega? No. ¿Y por qué es eso? No vino a la inauguración, no hemos establecido contacto. En estos momentos Costa Rica tiene un embajador nicaragüense, pero nosotros no hemos enviado embajador a Nicaragua. A mí me encantaría conversar con él para el tema de los presos políticos. Eso es algo que a los costarricenses, por tradición histórica e inclinación natural, nos causa una severa preocupación y tristeza. Pero no he hablado con Daniel Ortega. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, expresó que no le hubiera gustado que Augusto Pinochet, Rafael Videla y Gregorio Álvarez
estuvieran en esa sala, en alusión a las dictaduras no invitadas. Dictadura no es un tema de ideología. Debemos ser enfáticos en que nuestra empatía está con las víctimas de las dictaduras, con aquellos que desaparecieron y la familia de los mismos, los que han sido asesinados y la familia de los mismos, los torturados, los presos políticos. Esos son los pueblos que tienen que estar aquí. Sobre los resultados de la cumbre y el impacto en Nicaragua, conversamos con el analista político y exdiputado Eliseo Núñez Morales. A pesar de que fue atacada por toda la izquierda de América Latina, y más una izquierda que yo diría anquilosada en un concepto de autodeterminación que no toma en cuenta los derechos humanos de la población, porque la autodeterminación debería de ser del ciudadano y no del gobierno, que es el caso de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Entonces, a pesar del borbandeo que se tuvo, yo creo que el acuerdo es un éxito en varios sentidos, en el sentido de conseguir iniciar un proceso, porque no termina aquí, de regular la migración entre los países del continente. Y el segundo paso es en el que Nicaragua quedó totalmente excluido, y está excluido desde que Ortega está en el poder, ni siquiera después del 18 y ahora todavía más, que es el esfuerzo por generar inversiones en lo que se conoce como el Triángulo Norte de Centroamérica para evitar que la migración llegue a Estados Unidos, porque la gente va a encontrar oportunidades en su propio país. Son a 1.900 billones de dólares que se tenían ya previstos de inversión, y creo que iba a subir más para el día de hoy. Y esto no tiene a Nicaragua como objetivo ni beneficiario, ni mucho menos. ¿Se podría hablar de ganadores y perdedores? Yo creo que Nicaragua es un perdedor neto en esto. El país hubiese requerido de tener menos aislamiento, más integración, de haber tenido menos retórica antiimperialista y más un discurso pro comercio, pro mantener las exportaciones y todo. Si bien es cierto, por las circunstancias, una mezcla de circunstancias, pandemia, los empréstitos internacionales sumado a la subida de los precios, la economía nicaragüense ha tenido, y además de las remesas de toda la migración nicaragüense que está en Estados Unidos, Costa Rica y España principalmente, la economía nicaragüense ha tenido una recuperación. Esta recuperación no es sostenible si se mantiene la política de aislamiento que Ortega está aplicando a Nicaragua. A la vuelta de un año, es más, este sería el último año en que crecería la economía nicaragüense. El año que viene empezaría a decrecer, porque es imposible sostener una economía con los niveles de aislamiento a que se está sometiendo el propio Ortega. El aislamiento no es producto de las sanciones, las sanciones han sido individuales, no han sido al Estado de Nicaragua. El aislamiento de Ortega lo que provoca es la desconfianza en inversión y en otro tipo de cosas que mueven la economía, y también hace que el factor multiplicador de la inversión pública sea bajo. Y entonces todo esto es lo que Ortega está dejándole a Nicaragua. Nicaragua es un perdedor neto total por una política absurda de violación sistemática de derechos humanos que tiene Ortega y su familia, y por unos niveles de corrupción nunca antes vistos en América Latina. ¿Fue correcto que no se invitaran a las dictaduras? ¿Fue correcta así la decisión? Las democracias tienen que juntarse, igual que se juntan las dictaduras para defenderse y oprimir a sus pueblos. Las democracias tienen que juntarse. No es posible estar admitiendo a los autócratas simplemente por un tema de que hay que escucharlos. A los autócratas hay que hacerles saber de que el modelo que ellos implantan no es un modelo aceptable en el mundo. Entonces yo estoy de acuerdo en que no se hayan invitado. ¿Qué tal el papel de la sociedad civil allá en la Cumbre de las Américas, de la sociedad civil nicaragüense? Yo creo que fue encomiable
y lo principal, porque además de sociedad civil o grupos políticos opositores, es la homogeneidad del discurso. Creo que fue de las mejores participaciones que ha tenido Nicaragua, o los grupos de sociedad civil y grupos pro democracia, en todos los eventos de incidencia política internacional que se han visto del 18 para acá. Un nivel de coherencia y de homogeneidad en el discurso, no hubo disonancias y todos repitieron exactamente lo mismo: la salida de los presos políticos, la restauración de la democracia en Nicaragua. ¿Consideras que va a tener su impacto esta petición? Yo creo que sí. Definitivamente el continente va a tender a unirse alrededor de esta petición, porque vio a los nicaragüenses unidos alrededor de ella. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. En abril el fuego está encendido, en miles que han dicho nunca más. Sembraron semillas de esperanza por Nicaragua. La tierra las acurrucó y germinó con amor. Sus rostros van por las calles, entre nosotros está. La semilla se multiplicó con flores y frutos, trayendo esperanza para resistir, a pesar de la plaga y maleza que quisieron dañar la semilla. Múltiples voces susurran: libérate y desprendete de todo lo que te impide ser y volar en libertad. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas, que el cielo me quiere cantar. Movimiento Autónomo de Mujeres. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. La opositora Carelia de la Vega, conocida en las redes sociales como Lady Bulgaraza, salió del país ante la represión gubernamental. La joven transgénero decidió partir hacia Costa Rica, forzada a dejar sus obras de caridad con niños de Managua. Carelia de la Vega creó un comedor comunitario infantil por medio de donaciones, pero ante el incremento del acoso policial tuvo que refugiarse en el país vecino. Aquí termina el episodio de ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulo66.com. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.